Buenos días a todos ustedes, bienvenidos al estudio bíblico número 39 del libro de San Mateo. Hoy vamos a compartir con el tema la mies y los obreros. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 9, del versículo 32 hasta el 38. Voy a leer del libro del versículo 32 hasta el 38. Dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta el versículo 38 en esta mañana. En esta ocasión vamos a compartir acerca del tema la mies y los obreros. Precisamente podemos hoy hablar acerca de este punto para poder un poquito investigar en esta palabra Dios o nuestro Señor Jesucristo qué tipo de enseñanza nos ha querido ofrecer, qué tipo de enseñanza nos ha querido dar. Primero vamos a ver la parte que está arriba, ¿no? Que es acerca de un mudo, porque dice que había un mudo, que le trajeron un mudo endemoniado. Entonces, lo que nos hace pensar que en ese sentido el mudo, o sea, un espíritu de demonio que no le impedía hablar. Podemos pensar así. Entonces, la manifestación de los demonios en la vida de las personas será diferente, depende de la persona. En este caso, este espíritu de demonio, ¿qué es lo que le impidió a este hombre o a esta persona? Le impedía hablar. Entonces podemos decir es el demonio que impide hablar, ¿no? Existen, ¿no?, diferentes tipos de demonios. Dependiendo de la habilidad que tenga este demonio, va a influenciar a la persona para no poder hablar en este caso. Entonces entendemos que cada demonio que pueda operar en la vida de las personas tiene diferente forma de obrar o forma de trabajar. Obviamente no de manera negativa. ¿Para qué? Para que esta persona lleve una vida miserable, una vida difícil. Podemos decir así. Entonces, acá en el versículo 33, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Entonces, ¿qué era lo que le impedía hablar a esta persona? Era un demonio que estaba en su interior. Pero nuestro Señor Jesucristo era quien podía expulsar el demonio que había dentro de esta persona. ¿No es así? Entonces se atribuye que la razón por la cual él no podía hablar, había una potestad maligna que le estaba impidiendo hablar. Eso es nuestra conclusión acá. El versículo 33 dice: y la gente se maravillaba. Sí, imagínense, nunca se había visto que una persona que estaba endemoniada pudiera quedar libre del demonio por medio de una persona, de otra persona que lo expulsara, en este caso nuestro Señor Jesucristo. No sé bien, creo que los fariseos, los grupos religiosos de la época, no supieron cómo hacer esto, o no hicieron este tipo de obras. Porque si dice que nunca se había cosa semejante en Israel, significa que antes de que Jesús hiciera esto, no había alguien que podía hacer de esta manera. Es decir, de echar fuera a los demonios. Entonces, era una
¿cómo decirlo? Una práctica no habitual. Entonces cuando la gente lo veía, decía que esto nunca se había visto en Israel. Entonces los fariseos, viendo que no hay nada que puedan decir en contra de esta manifestación espiritual, vamos a decir, porque es algo espiritual, esta manifestación espiritual no la negaron, ¿no? Ellos dijeron que sí, efectivamente existe este poder que salía de Jesús, pero ellos lo atribuyeron o lo atribuían ¿a quién? Al príncipe de los demonios, dijo. ¿Sí? Ellos dijeron que el príncipe de los demonios estaba haciendo esto. No era que por Dios Jesús estaba haciendo aquello, sino que ellos atribuyeron el poder de Jesucristo a Satanás. ¿No es así? El príncipe de los demonios, él está haciendo esta obra, este trabajo. Por el espíritu de Satanás, Jesús está haciendo esta obra. Esto fue lo que ellos concluyeron, ¿no? O sea, no podían negar la manifestación del poder, pero este poder no lo quisieron atribuir a Dios, sino a Satanás. ¿Sí comprenden? O sea, nadie podía negar que Jesús tenía tal tipo de habilidad, capacidad y poder. Sí, Jesucristo tiene poder para echar fuera a los demonios. Pero ellos, para confundir a las personas, para no dar a entender que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado de Dios, ellos atribuían esta labor al príncipe de los demonios. Eso es lo que aparece en esos versículos. Acá no especifica nada más sobre ello, solamente dice que ellos habían dicho que por medio del príncipe de los demonios hace esta obra. Pero luego del versículo 35 en adelante, Jesús menciona acerca de la obra que estaba haciendo. Bueno, en realidad Mateo, el escritor del libro de San Mateo, menciona qué es lo que Jesús estaba haciendo. Versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ya aparece una cosa que el Señor está haciendo. Primero dice que está en todas las ciudades, ¿sí? Y aldeas. Ya cuando la Biblia menciona todas las ciudades y todas las aldeas, a mí me hace pensar que no es que el evangelista, en este caso Mateo, que escribe este texto, no es que él estaba exagerando, sino que exactamente Jesús estaba recorriendo todos los lugares. Y esto nos da a entender que realmente el evangelio es algo que no está determinado para cierto lugar, sino que el evangelio para todas las personas es posible o es necesario escuchar. ¿Sí me comprenden? Porque dice que en todas las ciudades y aldeas enseñaba. Y segundo punto, está hablando del lugar. Donde Jesús estaba impartiendo esta enseñanza era en las sinagogas de ellos. Ya, hermanos, las sinagogas son un lugar donde los judíos se reunían para tener en algún sentido su servicio, su culto, ¿no? Porque la verdad es que la sinagoga ha sido un lugar, un edificio levantado, reemplazando lo que era el templo de Jehová. Ya el templo no estaba presente, por lo tanto ellos tenían que utilizar durante mucho tiempo un lugar para reunirse. Entonces a este lugar se le llamó sinagoga. Entonces en ese lugar era donde los judíos normalmente se reunían. Entonces Jesús entraba en esta sinagoga, no sé bien, ellos estaban dándole permiso, y en ese lugar él enseñaba y predicaba, dice, el evangelio del reino. Y no solamente eso, sino también dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dijo. Ya Jesucristo hacía dos cosas. Primero, enseñando y luego dice, predicando el evangelio del reino. Una cosa. Y luego, y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
y podemos ver esta obra del Señor, que es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente sanaba algún tipo de dolencia, sino todas las dolencias. Por eso es algo increíble. Ya Jesucristo estaba sanando toda dolencia, toda enfermedad. Entonces todo el mundo quería venir donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense, de repente está pasando un médico por la ciudad. Ay, ¿quién es ese médico tan famoso? Ah, es un hombre que está hablando acerca del reino de los cielos, pero también sana a la gente. Ah, ¿qué tipo de enfermedad está sanando? ¿Alguna enfermedad? No, todas las enfermedades está sanando. Entonces la gente observando esto, escuchando acerca de esto, era algo maravilloso, ¿no? Imagínense en esta época, si en el caso que ocurriera algo así, o este tipo de manifestación, sería algo fabuloso, ¿no? Sería algo increíble, notorio, notable. Saldría en la noticia. Oh, mire, tal persona está yendo por las casas, está anunciando el evangelio. No, bueno, en realidad acá no dice por las casas, ¿no? Sino que dice por las sinagogas, ¿ya? Ya vamos a decir que va yendo por las iglesias y va predicando la palabra y luego la gente va sanándose de toda enfermedad y dolencia. Esto sería una noticia a nivel mundial. Si ocurriera esto de repente, una persona está hablando del reino de los cielos, está describiendo qué tipo de personas pueden ir al reino de los cielos, cómo es el reino de los cielos, y luego va explicando detalladamente acerca del reino de los cielos, y luego la gente que llega con una enfermedad grave se sana de la enfermedad. Sería algo muy atractivo, ¿no? Muy llamativo. ¿Sí o no? Sería muy llamativo, sería portada en los diarios y también en internet saldrían las noticias, videos en TikTok, videos en YouTube, en Facebook. En todo lugar estaría saliendo los videos acerca de esta noticia. ¿No creen ustedes? Entonces ustedes estarían dándole like. Hoy yo también quisiera que un día visitara mi casa o visitara a la iglesia donde yo congrego. Alguien estará muy impactado por ello, ¿no es así? Entonces la Biblia nos hace ver, o sea, pareciera que son hechos aislados, pero en realidad son hechos y manifestaciones sorprendentes. Cómo Jesucristo estaba trabajando en medio del pueblo. Versículo 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Ya la Biblia menciona que estaban apareciendo a ese lugar multitudes, ¿no? Multitudes. Mucha gente está llegando. Creo que ya dentro de la sinagoga no cabe toda la gente, sino que afuera se agolpaba, ¿no? Y estaba caminando por ese lugar. Y luego, mirando esta escena, Jesús dice que tuvo compasión de ellos, porque los miró y observó una situación, una carencia. ¿Qué carencia fue? Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas, ¿qué dice? Que no tienen pastor. Ya ha visto a las personas, multitudes de personas, desamparadas, dispersas. Cada uno está haciendo lo que bien le parece, ¿no? Dispersas, es decir, que no están unidos con un punto en común, sino que multitudes están caminando y luego no hay, digamos, asociación entre ellas, no hay un vínculo entre ellas, no hay, o sea, una relación. Le llama dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Sí, eso es el versículo 36. Estamos leyendo San Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ya cuando nosotros buscamos esta palabra, este texto, podemos encontrar precisamente en el libro de Isaías, cuando describe a las personas como ovejas descarriadas, dice. Cada uno hace según su camino, según su deseo, según su querer. ¿Sí? Ya vamos a ver el libro de Isaías capítulo 53, el versículo 6. Dice:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dijo así. Cada cual se apartó por su camino, como una oveja que está descarriada, que está yendo en la dirección que bien le parece. Es que Jesús describe a las personas acá en el libro de San Mateo capítulo 9, versículo 36. Desamparados y dispersos. Desamparados, es decir, que nadie puede protegerlos, nadie puede cuidarles. Y luego dispersos, es decir, que está cada uno por su lugar. Entonces Jesús, viendo esta escena, él hace una declaración muy importante. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y acá es donde yo me he detenido a pensar y obviamente a buscar el significado de las palabras, porque ahí es donde está el secreto, ahí es donde está la enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos acá, estimados hermanos? ¿Qué es la mies, no? ¿Sí? ¿Ustedes también se preguntarán lo mismo? ¿Qué es la mies? ¿Qué significa la mies? Cuando ustedes buscan el significado etimológico, o cuando ustedes buscan precisamente, mies tiene algunos significados variados, pero entre ellos se refiere al grano con el que se produce luego el pan, así le llaman. Pero también mies le llama al tiempo de cosecha, el tiempo donde se recogen los frutos en este caso, ¿no? Es el tiempo de cosecha. Entonces la Biblia y el Señor Jesucristo menciona que la mies es mucha. O sea, en otras palabras, si pensamos en el tiempo de cosecha, tenemos que pensar en que ya el fruto ya está listo para ser cortado. Ese es el tiempo de cosecha, ¿no? Porque uno no cosecha cuando apenas planta o cuando apenas pone la semilla, sino que el tiempo de cosecha es cuando ya está todo preparado, es decir, que todos los, digamos, los frutos de esa planta ya pueden ser retirados. Es el tiempo de cosecha. Entonces me puse a pensar en ello. ¿Qué significa entonces la mies? La mies es mucha, es decir, que hay muchas personas que están listas y preparadas. ¿Para qué? Para poder recibir la palabra de Dios, el Evangelio. Así yo puedo pensar. Hay muchas personas que hoy en día parece que no hay, pero hay muchas personas que están disponibles para que escuchen el Evangelio. Pero ¿cuál es el problema que menciona Jesús? No hay muchos obreros. No hay muchas personas que puedan recoger, que puedan cosechar esta mies. ¿Entienden? Entonces no es que la mies es un fruto que recién fue plantado, sino que es un fruto ya preparado para ser quitado, para ser cosechado. Entonces a mí esta palabra me da gran esperanza. Por una parte, porque aparentemente nosotros vemos que nadie quisiera escuchar el Evangelio, nadie está preparado para aceptar la palabra. Pero según esta palabra dice que la mies es mucha. O sea, el tiempo de cosecha, ¿no? O sea, la cantidad de granos, ¿no? La cosecha que se puede hacer es bastante grande. Pero el problema es que no hay muchos obreros. ¿Obreros quiénes son? Los que recogen la mies. ¿No es así? Los que recogen la mies son los obreros. Entonces, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, esto es lo que yo he podido pensar en esta palabra. Ya hay muchas personas que están dispuestas ya para escuchar el Evangelio, es decir, que su corazón está listo para poder aceptar esta palabra, pero no hay muchos que pueden ir y para anunciarles esta palabra, este Evangelio. Entonces Jesús dijo que es necesario los obreros. Ya en otras palabras, hermanos, los obreros son los que realizan el trabajo de la evangelización. Son los que predican el Evangelio, los que anuncian la palabra, los que comparten el mensaje con otros, ¿no? Entonces pareciera que no hay nadie, pero hay. Hay muchos, ¿no?
Hay muchas personas que están preparadas para escuchar la palabra. Entonces, cuando leemos más abajo acerca del capítulo 10, podemos ver cómo Jesucristo envía a los apóstoles a predicar. Eso lo vamos a ver en otro estudio, ¿no? Pero lo que quiero mencionarles acá, Jesucristo está identificando algo muy, muy interesante. Hay muchas personas ya dispuestas para predicarles, pero no hay muchos que puedan predicar. ¿Entienden? Y ahí esto se relaciona directamente con el libro de Romanos capítulo 10, ¿no? Ya vamos a ver Romanos 10 y vamos a terminar. Romanos 10, el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es correcto, ¿no? Y luego dice, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Estimados oyentes, sin duda que ser doctor, ser un abogado, ser un arquitecto, ser un presidente de un país, son cargos muy importantes, son labores en las que se debe tener gran capacidad. Y si se hace bien, obviamente será reconocido por la sociedad. Pero, según mi opinión, esto es mi opinión personal, una labor más preciosa y bendita es el que anuncia el santo evangelio. No estoy desmereciendo ninguna labor, todas son importantes, pero según mi parecer, una labor que es más digna y ¿cómo decir? Una labor más preciosa para mí es uno que anuncia el santo evangelio. Uno que habla acerca de la salvación, del mundo de Dios. ¿Por qué? Ahora voy a dar las razones. ¿Por qué? Porque todas las cosas en sí tienen ¿cómo decir? Todas las cosas son temporales. Todas las cosas se acaban. Pero si nosotros habláramos de las cosas eternas, de las cosas que son para siempre, esto nunca se acabará. Entonces, desde ese ángulo yo puedo pensar, realmente entre las labores más preciosas, más dignas, más importantes en este mundo, es anunciar el evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada persona que ha creído en Jesús, cada persona que ha aceptado la salvación, el evangelio, puede ser también utilizado como obrero del Señor, que puede ser utilizado para anunciar el evangelio a los que todavía no han escuchado, a los que todavía no han creído, pero ya sus corazones están listos y dispuestos para entender esta palabra. El día de hoy así vamos a terminar. Gracias. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido un tiempo para compartir su palabra. La Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Es decir, que hay muchas personas ya listas y dispuestas para escuchar la palabra, pero no hay muchos que estén predicando esta palabra, esta salvación, este mensaje de redención. Muchas personas están hablando muchas cosas, pero según la palabra de Dios, el mensaje principal es el evangelio, la salvación, el perdón de los pecados. Si existiera los que puedan anunciar esta palabra, muchas personas que están esperando para escuchar esta palabra recibirán la salvación, podrán ser justificados. Gracias, Señor, por todo, encomendando en sus manos, Señor, nuestro país, para que se levanten muchos obreros del evangelio, para que muchos puedan anunciar esta palabra. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó.